Bueno, muchas gracias por invitarme, tanto Cámara de Guipúzcoa como Empresa Digitala. A ti por venir, Diana. Bueno, mi ponencia es un poco general sobre la IA, la sostenibilidad, y luego os presentaré unos casos prácticos de diferentes proyectos de Tecnalia. Vale. Bueno, empezamos con qué es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene múltiples definiciones, no tiene una única definición, y de hecho está inmersa en muchos conceptos, ¿no? Desde algoritmos predictivos, como ha comentado antes, ¿no? Xavier, hasta clasificación, sistemas inteligentes. Bueno, ahí veis, ¿no? La amalgama de palabras que hay, ¿no? En torno a la inteligencia artificial. Y una definición puede ser, ¿no? Bueno, buscando en Internet he encontrado, la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para mostrar habilidades similares a las humanas, como el razonamiento, el aprendizaje, la planificación y la creatividad. He tachado creatividad porque creo que, bueno, con todo este boom, ¿no? de los largos modelos del lenguaje, parece que la IA es muy creativa. Sin embargo, no olvidemos, ¿no? que toda esa información que le estamos dando a esos grandes modelos del lenguaje es nuestra. Entonces, lo he tachado y he puesto percepción y toma de decisiones. Me siento más cómoda con esa definición. Y como en casi todas las revoluciones tecnológicas, pues todos los grandes debates en torno a la inteligencia artificial surgen antes de su uso generalizado, ¿no? Y yo creo que la inclusión del método científico en el desarrollo de software supuso un cambio de paradigma, ¿no? Y ya, pues, no se programaba simplemente para automatizar tareas repetitivas, sino que se programaba para que la máquina aprendiera. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es un desafío tecnológico en sí, pero también es una transformación en la forma que en las personas abordamos ciertos problemas. Es una revolución tecnológica, está claro, y avanza muy rápido y en múltiples dominios. La clave que extrae conclusiones, ¿no? Como antes nos ha comentado Xavier, extrae conclusiones de grandes volúmenes de datos. Bueno, y aquí podéis ver una gráfica del número de dispositivos conectados desde 2007 hasta 2025. Ya veis cómo, sobre todo los dispositivos Smart Home, dispositivos IoT, ha hecho, ¿no? que esa curva aumente exponencialmente. Y de la misma manera, en paralelo, bueno, el almacenamiento ha ido en los últimos años, en los últimos 10 años, se ha incrementado el 400% en el almacenamiento, ¿no? Sobre todo con el boom de las tecnologías cloud, ya llegamos a palabras que mi mente ya se pierde. Cuando empiezan a hablar de zettabytes, yottabytes, etcétera, yo ya no consigo entender las dimensiones, ¿no? de lo que estamos hablando. Y bueno, esta transparencia a mí me gusta mucho porque sabemos, ¿no? Muchas empresas contamos con grandes volúmenes de datos. Sin embargo, grandes volúmenes de datos a veces implica mucho ruido, implica confusión, implica información errónea. Entonces, qué importante es, ¿no? El área del análisis de la información, del análisis de datos para transformar estos datos en información. Entonces, aquí la inteligencia artificial también toma un papel importante, ¿no? Porque nos permite, con diferentes técnicas, convertir datos en información y esta información, asimismo, en conocimiento. Entonces, bueno, pues este conocimiento es necesario para modelar diferentes realidades que tenemos en el día a día en nuestras empresas. Pero tener datos no significa que tengamos ya el conocimiento. Hace falta un proceso que en un proyecto de inteligencia artificial, analítica de datos, puede llevar más de la mitad de la duración del proyecto. Esa parte de entender los datos, de depurarlos, hasta llegar al conocimiento del problema. Bueno, y el impacto de la IA está claro en la vida cotidiana, la tenemos por todos lados. De hecho, el otro día fui con mi hijo a una tienda de juguetes y ahí me encontré el Pictionary contra la IA. Bueno, pues está inmerso en nuestro día a día, los asistentes virtuales, ¿no? El boom de los chat GPTs, los dispositivos smart en casa. Todo esto lo estamos viviendo y está transformando nuestra manera de vivir también.
Y en los negocios, pues está claro que se aplica a múltiples dominios, ¿no? Todo esto, pues llevando, ¿no?, un crecimiento de los negocios, un posicionamiento estratégico, asegurando la rentabilidad y también la sostenibilidad. Pero, ¿cuál es la realidad de la implantación de la IA en la industria? Bueno, este análisis es de hace un par de años. Tuve una doctoranda haciendo un doctorado industrial y bueno, nos dimos cuenta que el grado de implantación en las empresas, sobre todo en las pymes, es todavía muy bajo, y esta brecha en relación con las grandes empresas pues sigue ampliándose. De hecho, en azul tenéis que no hay planes para implementar, en verde se implementará en 2 años, en rojo en 4 años y en morado es lo que actualmente está implementado. Estos datos son de hace 2 años. Pues como veis, muchas de las tecnologías en pymes todavía pues, falta, ¿no? Falta mucho por hacer. De hecho, el 47% de las pymes todavía no tiene ningún sistema de inteligencia artificial implantado. Completa estaría solo el 13% y parcial pues alrededor del 40%. Entonces, ¿cuál sería el objetivo final, ¿no?, que debería de aportar la IA? La IA yo la veo como una palanca, ¿no?, una palanca para aumentar el valor, la competitividad de las empresas. ¿Y cómo podemos hacer que esto funcione? Bueno, pues tenemos perfiles científicos de datos, expertos digitales, tenemos expertos de dominio. La clave es disminuir, ¿no?, ese gap de conocimiento entre ambos, hacernos entender y aplicar la tecnología IA directamente a los problemas de negocio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos superar estas barreras de implantación de soluciones basadas en IA? Pues, en primer lugar, los datos deben de estar disponibles, ¿no?, y pensar en una solución data-driven basada en esos datos. Todo el tema de preparación, limpieza del conjunto de datos, dimensionar el alcance real, ajustar las expectativas, ¿no? Lo que he comentado antes, el gap de conocimiento entre el científico de datos y el experto de dominio debe ser superado. Hay un problema de perfiles de inteligencia artificial, y lo estoy viviendo actualmente. Faltan expertos científicos de datos. ¿Cómo trabajamos en Tecnalia? Trabajamos con equipos multidisciplinares, donde juntamos los expertos en tecnología de IA junto con los expertos de dominio, y integramos la solución de inteligencia artificial en esos modelos de negocio. Bueno, luego pues el mantenimiento de todas estas aplicaciones. Bueno, pues hay también un equipo más específico de arquitectura donde velan por el mantenimiento y la escalabilidad de estas soluciones. Y luego es importante, yo creo, medir el valor que aporta la solución de inteligencia artificial, ¿no?, con métricas, con KPIs, y todo esto sumándolo a la explicabilidad, que hoy en día también está pues, muy en la boca de todos, ¿no?, pero es muy importante, sobre todo para ciertos sectores como el ámbito de la salud, el ámbito de industria, para automatizar ciertos procesos. Es muy importante que tú des una recomendación y que el experto de dominio tenga las claves, ¿no?, de por qué la inteligencia artificial me ha dado esta recomendación, para así ir implantándolo y dar confianza y robustez en los resultados. Vale, y yéndonos hacia el otro lado, que es la sostenibilidad. Me ha gustado esta definición, que dice que se define como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Por tanto, es la búsqueda, ¿no?, de un equilibrio entre el bienestar social, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. Entonces, bueno, tenemos que buscar, ¿no?, este desarrollo integral y que sea equilibrado, para que, bueno, pues que a futuro, a largo plazo, los ecosistemas, las economías y las personas pues sigamos, sea viable, ¿no? Vale, y aquí ya voy a entrar más en temas de ejemplos prácticos que en Tecnalia hemos estado colaborando. Este es un proyecto que tiene ya unos años, en el que, bueno, fue casi de los primeros proyectos en el que yo estuve involucrada también, por eso me hace especial ilusión contarlo. Es Next 24 Hours Energy. Lo que
el objetivo es que en un edificio terciario donde tenemos un HVAC, un sistema de climatización controlado por un BEMS, darle la hora de encendido y apagado ajustado al día en el que estemos, ¿no? Imaginemos que la predicción de temperatura del día siguiente pues va a ser calurosa, entonces no tenemos que encender el sistema de clima a la hora prefijada, sino que podemos extenderlo unas horas más y el edificio seguirá manteniendo confort, ¿no? Entonces, pues es una serie de técnicas de inteligencia artificial, machine learning y optimización, en la que se le da, dándole el input de predicciones meteorológicas del día siguiente y en base a históricos de comportamiento del edificio te ofrecía la consigna de encendido y apagado del edificio y a su vez los set points óptimos para mantener el confort dentro del edificio, pero bueno, pues controlado, ¿no? Naya 4.0 es un sistema inteligente para el diagnóstico de ineficiencias en plantas industriales. Bueno, pues como ya sabéis, el sector industrial supone más del 35% del consumo energético de España, entonces es un consumo especialmente relevante. Y Naya lo que aplicaba eran técnicas sobre todo descriptivas de la parte de análisis de datos, en el que aprendía de históricos de datos lo que era la normalidad del proceso productivo de la planta y en caso de que hubiera alguna ineficiencia o algún pico de consumo que en ese proceso pues, no tendría por qué haberlo, despertaba alarmas, avisos a los operarios de que algo estaba mal porque se estaba haciendo un consumo muy intensivo en un proceso en el que históricamente con esos parámetros del proceso no tendría por qué consumir tanto. Y este proyecto fue galardonado con los premios europeos DATSI Awards en la categoría de mejor uso de Data Science IA para la industria en el 2019. Y yo creo que, que plantea de manera, ya os digo, aquí inteligencia artificial eran métodos descriptivos en su mayoría y análisis de comportamiento histórico y comparación, ¿no? para ver si estábamos en la normalidad o no. Ay, jolín, no aprendo, ¿eh? Lo doy siempre para atrás. Sunset está enfocado al sector de autoconsumo. Aquí lo que teníamos era... teníamos unas placas de generación fotovoltaica, un edificio que demandaba energía y Sunset es una solución en la que hora a hora o cada 15 minutos te plantea si conviene autoconsumir esa energía generada, si conviene almacenarla en las baterías para utilizarla más tarde o si conviene comprar a red. Todo ello garantizando que no haya una compra abusiva a red, ¿no? Cuando tú la has podido almacenar en las baterías. Y bueno, aquí lo necesario, lo que se hizo en temas de inteligencia artificial fueron diferentes algoritmos predictivos. Un algoritmo predictivo de la generación fotovoltaica y un algoritmo predictivo de la demanda de consumo del edificio. Y luego todo ello está controlado, había un algoritmo evolutivo que buscaba una solución óptima en términos de lo que os he comentado antes: compra a red, autoconsumo, almacenamiento, esas tres partes, y con un controlador local pues se integra todo. Quería también comentar el tema de SoftSensing, porque al final el sensado virtual te permite lograr medidas donde no tienes una red de monitorización de sensores físicos, y te permite, por ejemplo, pues, tener unas medidas en un espacio temporal menor que la que pues, puedes disponer con sensores físicos, ¿no? Hacer, ¿no?, un poco el proceso de interpolación de medidas. ¿Esto con qué se consigue con los SoftSensors? Se consigue reducir los costes operativos de monitorización, ya que tienes que desplegar un menor número de sensores, ¿no? Y esto es fundamental para el caso de sensores más caros, y también
bueno, pues tenemos, ¿no?, la disponibilidad de la estimación de la medida en menos tiempo. Aplicaciones. He seleccionado 2 aplicaciones que yo creo que son bastante visuales. En un proyecto con una petroquímica estuvimos trabajando en una columna de destilación, en un proceso que tenían. A la salida ellos cogían la medida del producto, lo llevaban a analizar al laboratorio, veían si cumplía o no con los estándares de calidad. En caso de que sí, seguía adelante el proceso, y en caso de que no, tenían que recircular, ¿no?, el producto y volverlo a procesar. Lo que hicimos con ellos fue un sensor virtual 400 minutos antes de la salida de ese proceso para que nos diera una estimación. En este caso era una clasificación de si el producto cumplía o no con los estándares del proceso, el producto a final del proceso, si iba a cumplir con esos estándares. Entonces, teníamos una estimación muy certera de la salida, podíamos actuar 400 minutos antes, entonces, y teníamos esa estimación, la teníamos en tiempo real. Entonces, bueno, pues no tenían que esperar a ir al laboratorio, coger la muestra, procesarla y ver si cumplía o no para recircular el producto. Podían tomar decisiones en tiempo real y 400 minutos antes de que ocurriera. Por otro lado, pues la detección de emisiones en zonas urbanas. Se está haciendo un proyecto en el que, con la información de emisión de PM10, de contaminante, y con la predicción meteo, se está haciendo un proyecto para predecir si va a haber emisión en zona urbana, si las partículas, bueno, pues cómo se van a expandir o a moverse, ¿no?, hacia el territorio urbano. Y esto también, los sensores físicos son muy costosos, disminuyes la red necesaria para monitorizarlo y tienes unas estimaciones con bastante precisión en una escala temporal, bueno, en tiempo real. PS-PAS es un proyecto europeo que va a empezar ahora. Todavía no hemos empezado, pero yo creo que es muy interesante para comentarlo en este foro. Es para apoyar el proceso de toma de decisiones en la selección de parámetros de diseño ecológicos en productos. Aquí hay como dos partes. Una parte está construir la red neuronal, el estimador, ¿no?, que en base a datos, que tenemos, te calcule el LCA. Ahora mismo están utilizando un simulador que es muy costoso, el cómputo de esta variable. Entonces, con la red neuronal lo que se quiere es pues estimar el LCA y el LCC de manera directa, que no tarde tanto, ¿no?, no tengas que esperar a un simulador para que te dé la salida. Y luego, a su vez, un algoritmo multiobjetivo en el que te dé los parámetros de diseño del ciclo de vida del producto, minimizando la huella ambiental, el impacto ambiental y el costo. Es un algoritmo bueno, que busca ese trade-off entre esas dos, un algoritmo multiobjetivo. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de unión de científicos de datos que no tenemos conocimiento, ¿no?, de LCA, de LCC, del simulador que están empleando, hablando con ellos, ¿no? Hemos visto que es posible entrenar una red neuronal con esos datos que tienen para hacer esas estimaciones y que sea todo, que puedas optimizarlo, ¿no?, los parámetros de diseño. Aquí, bueno, había preparado, dentro del área de energía de Tecnalia, hay una parte de tecnologías para las Smart Cities. No sé si voy a poder darle al link, pero bueno, si no, os lo cuento. Dentro de la parte de digital hay un grupo que está muy enfocado a temas de movilidad.
lo que hacen es pues predicción de tráfico, optimización de flotas, de vehículos. Aquí, bueno, ahí... pero es que no se está viendo. Es que no sé, no. Bueno. No sé si las presentaciones las vais a compartir, luego podrían también. Vale. Sí, vale. Bueno, es que aquí, bueno, tenemos como diferentes, igual es complicado de presentarlo aquí sin un ratón. Nada, lo comento. Está la parte de movilidad, que es lo que os he comentado, la predicción de tráfico, optimización de flotas. Luego pues está la parte de transición energética, de cambio climático, como ha comentado ya el compañero. Y bueno, aquí os dejo la información para que si lo queréis echar un ojo. Es más de la parte de energía, que conjuntamente con el equipo de IA estamos trabajando en ciertos proyectos, pero aquí hay una visión como más global de todas las aplicaciones que hemos realizado. Y ahora creo que no va para adelante, ¿no? Vale, pues el camino hacia la sostenibilidad. Yo creo que Green IA o IA Verde, pues hay diferentes políticas, estrategias que desde la Unión Europea se han lanzado, ¿no? Como el Pacto Verde Europeo, el Espacio Común de Datos de Pacto Verde Europeo, etcétera. Y como comentaba en el inicio, ¿no?, de la sesión, las infraestructuras, ¿no?, y los CPDs, el consumo energético, ¿no?, el consumo energético que necesitan, ¿no?, para proporcionar todas estas infraestructuras. En el Green AI lo que se busca es la ejecución sostenible de estos modelos IA, ¿no?, que fomenten el uso de fuentes de energía renovable desde la etapa de diseño, ¿no?, reducir el consumo de energía de la infraestructura en la etapa de diseño, y en la operación pues la gestión energética de estos sistemas. Aumentar la mezcla de energías renovables y llegar a un equilibrio entre el almacenamiento y las necesidades, ¿no?, que tenemos. Y dentro de Green AI está el Elkartek Greco, que este año también vamos a empezar, que es continuación de uno que ya veníamos, pero aquí se le ha dado un poco más la vuelta hacia la sostenibilidad y hacia cumplir uno de los principios que desde la ley de IA, el IA Act, están dándole relativa importancia, ¿no?, que es que los sistemas IA sean sostenibles. Entonces, aquí hay como diferentes puntos a tratar. Uno de ellos es cómo podemos mejorar la eficiencia y el impacto medioambiental a través de green computing, es decir, maximizar la eficiencia económica y minimizar el impacto medioambiental de estos sistemas, y buscando un equilibrio, ¿no?, entre el rendimiento de los sistemas, entre la precisión que te dan los sistemas y la sostenibilidad de ellos, porque muchas veces no es necesario, ¿no?, hacer un sistema IA con gran cantidad de datos, cuando igual tienes que buscar la calidad y con menos información la precisión es relativamente buena. Entonces, aquí el objetivo es optimizar la vida útil de estos sistemas IA, haciéndolos eficientes del diseño, y a su vez que las técnicas IA se puedan adaptar a diferentes escenarios. Con indicadores de coste y de impacto medioambiental, que realmente podamos medir, ¿no?, pues estos sistemas IA, cuánto consumen, qué rendimiento tienen, asegurar que con menos información quizás estamos obteniendo el mismo rendimiento, ¿no?, y todo ello en pro de la sostenibilidad de estos sistemas. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario.